Malaquías, capítulo número 1, versículo 14. Y en sí la parte que nos vamos a enfocar es en la parte B del versículo, que es donde está el punto. Malaquías, aunque en la esencia casi siempre se usa para el diezmo, las ofrendas, Malaquías incluso habla del matrimonio, mis hermanos. Pero también Dios reprende a los sacerdotes en este pasaje que estamos viendo. Incluso ahorita que vamos a ver, está hablando en cuanto a los sacerdotes que engañaban a la gente básicamente y deshonraban a Dios. Malaquías capítulo número 1, versículo 14 dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aleluya. Ya hemos orado, puede tomar asiento. Desde el comienzo de la historia humana, Dios le ha estado hablando a la gente. Desde Génesis, Dios ha hablado a la gente. Y eso para mí es algo precioso de parte de Dios. Porque miren, mis hermanos, amigos que nos acompañan, Dios en la esencia no nos necesita. Dios en la esencia no nos necesita a nosotros. Mire, cuando estaba la Trinidad en la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando estaba la eternidad en la Trinidad, no crea que Dios estaba aburrido, no crea que Dios estaba rascándose, ¿verdad? La cabeza y bostezando, ¿verdad? Dios no estaba aburrido. En la esencia, mire, algo de Dios, que Dios es autosuficiente. Esa es una palabra de Dios. Ahora, ¿qué es autosuficiente? Es que no necesita de nada. Usted y yo necesitamos. Por ejemplo, si se nos corta el aire ahorita, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces necesitamos el aire. Nosotros no somos autosuficientes. Dios sí es autosuficiente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Entonces, en la esencia, Dios podría haber estado bien tranquilo, insisto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sin crear nada. Ahora, yo le soy sincero, cuando me meto siempre he dicho, no me da miedo la muerte, no me da temor la muerte. Lo que sí me da temor, yo lo digo, es la eternidad. Cuando me meto a pensar, digo, Señor, trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años, tú ya estabas ahí, porque Dios no fue creado. Mi mente en lo personal no me alcanza, mis hermanos, no me alcanza, no alcanzo a comprender. Pero Dios no necesita de nada. Pero fíjese, cómo Él crea, aún antes de crearnos a nosotros, crea a los ángeles, a los serafines, a los querubines, y luego nos crea a nosotros. Y lo precioso es que cuando lo crea a usted y a mí, siendo Él un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza. Para mí eso es un privilegio bien grande, para mí en lo personal. Porque, como decíamos, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, que en la esencia, mis hermanos, Dios está tan ocupado que si Él pudiera con todas sus ocupaciones no hacer tiempo para la humanidad, está bien, porque tiene que sostener todo. Imagínense, simplemente me pongo a pensar en la gravedad, ¿verdad? Cómo tiene que trabajar, ¿verdad? Y en el sistema, ¿verdad? Y cómo dicen que la tierra no solamente gira, ¿verdad? Así, sino que también está girando así, pero está girando así, y que si se sale un poquito de grado, pasan cosas tremendas, e incluso la manera que está girando la tierra, se cree que está girando a cientos de millas por hora la tierra, así que dicen que si se para por un momento algo, sale volando todo. Imagínense, ahora no sentimos esa rotación de la tierra, pero cómo está girando la tierra.
todo eso, las galaxias, entonces las estrellas, el sol mismo, ¿verdad? Cómo la tierra no se acerca al sol para que no esté tan caliente, aunque bueno, ya viene el calor, ¿verdad? Pero no se acerca tanto al punto de que podemos disfrutar nosotros de todo eso. Entonces quiero aquí notar la grandeza de nuestro Dios, cómo Dios está tan ocupado, pero aún con todo y eso, Él toma el tiempo para hablar a los humanos. Para mí eso es un privilegio, mis hermanos, y tomémoslo como tal, que un Dios tan grande, aún la Biblia, uno de los atributos de Dios es que Él está fuera de lo creado. Dios no vive en la creación, en la esencia, Él está fuera, ¿verdad? Él está, y eso es como se le conoce a nuestro Dios, pero con todo y eso Él viene y habita en medio de la creación, al punto que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, al punto que ese Dios tan grande se encarnó para venir y habitar en medio de nosotros. Dios siempre está tratando de hablarnos a nosotros, y todavía Él habla a la gente el día de hoy. Todavía habla, y yo lo creo firmemente que Dios hasta el día del día de hoy habla Dios a la gente. Yo lo creo, mis hermanos. Obviamente hay muchas maneras varias maneras de las que Dios habla, ¿verdad? Yo creo que habla obviamente lo principal, y tenemos que ser regidos por este libro. Dios habla por medio de este libro. La gente dice: a mí Dios no me habla. Qué raro. Qué raro, porque yo cuando leo la Biblia no está en blanco, todavía sigo viendo letras y palabras donde Dios sigue hablando. Entonces, si Dios no le habla, leamos su palabra y va a ver que Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Ahora, el problema que confundimos es que la gente, a veces cuando decimos que Dios no le habla, es porque queremos que un profeta venga, ¿verdad? Y nos hable y nos dé palabra. Y claro que Dios habla de esa manera, pero tengamos cuidado, como vamos a estar viendo el día de hoy, que Dios usa profetas, pero tengamos cuidado porque hay profetas que no son de Dios. Dios habla aún de una manera audible. Yo 2 veces he escuchado la voz audible de Dios. 2 veces he escuchado, así como estoy hablando, 2 veces he escuchado. Y no le digo que eso es una doctrina, no puedo hacer una doctrina de eso, usted, ¿verdad? Insisto, el problema de la gente el día de hoy, aún en cuanto al tema de los profetas, es que la gente está esperando que Dios le hable simplemente por eso. Y es por eso que una iglesia donde todos los servicios se profetizan no es una iglesia sana, mis hermanos. No es sano que usted y yo vivamos de profecía en profecía de un profeta. No es sano. No es sano, mis hermanos. No es sano que estemos esperando todos los servicios que Dios nos hable por medio, que venga el pastor y nos toque la cabeza y que nos dé palabras. Se puede orar por la persona, pero no es sano que estemos viviendo así. No es sano. Y yo sé que eso es fuerte decirlo, porque el día de hoy ese es el movimiento, pero nosotros, insisto, tenemos que depender de Dios simplemente. De Dios, pero 2 veces he escuchado la voz audible de Dios, 2 veces la he escuchado, y insisto, yo creo que Dios habla de esa manera. Yo creo que Dios le puede hablar a través de una persona, como hemos dicho, de un niño. Dios le puede hablar. Entonces Dios sigue hablando. La lección de hoy miraremos simplemente que Él nos habla, pero que tengamos cuidado, obviamente, de la gente que muchas veces engaña por medio de los dones. El apóstol Pablo dijo que tengamos cuidado de los falsos. Y como hemos dicho antes, no puede haber algo falso si no hay algo verdadero. Tiene que haber algo verdadero para que haya algo falso. Entonces, si hay algo falso, quiere decir que hay algo verdadero. Entonces no vamos nosotros a huir de lo verdadero. Al contrario, mire, incluso yo le digo a Dios, una de mis oraciones, y yo pienso aún eso y digo: Señor, cuando nos des un avivamiento en esta iglesia y que te derrames de una manera preciosa, yo siempre digo: Señor, mi oración es: ayúdanos a cuidar ese movimiento, ayúdanos a cuidarla, ayúdanos a cuidar que no se infiltre el enemigo o un falso, ¿verdad?, allí tratando de llevarse la gloria. Yo ya estoy orando por eso, porque sé que viene un avivamiento para nosotros, mis hermanos, pero cuidarlo, protegerlo, para que Dios siga moviéndose y se siga glorificando en medio de nuestros servicios. Pero mire lo que dice Amós 5:21 en adelante. Amós 5:21 en adelante. Y como les hemos dicho,
Y en sí la semana pasada no leímos los otros capítulos o libros que íbamos a leer, pero vamos a estar estudiando los libros de la Biblia. Amós 5, versículo 21 en adelante. Dice: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodidades de tus instrumentos, salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Fíjese lo tremendo como empieza el profeta Amós. Dice: aborrecí y abominé. Y eso es algo tremendo, que Dios diga eso, mis hermanos. Aborrecí y abominé, o sea, detesté. Y como decíamos la semana pasada, mire, por ejemplo, hablar de contraponer. La Biblia contrapone cosas. Y cuando la Biblia contrapone cosas, mucha gente, ahí es donde se confunde. Decíamos la semana pasada, el apóstol Pablo contrapone el amor con los dones. Y dice el apóstol Pablo: hay algo mayor que los dones, y es el amor. Y empieza a poner, el apóstol Pablo empieza a argumentar que si hacemos cosas sin amor, nada somos. Entonces yo he escuchado argumentos de gente que dicen: ya ven, por eso es que no podemos nosotros, o ya no tenemos que hablar en lenguas. Pero el apóstol Pablo nunca está diciendo allí, contraponiendo el hablar en los dones con el amor, para decir que no podemos hablar en lenguas. Lo que está diciendo allí, está contraponiendo los dos, y al contraponer los dos nos está diciendo que el amor es más excelso que lo que podemos hacer, porque si lo hacemos nosotros sin amor, de nada sirve. Entonces lo que está haciendo, está contraponiendo el amor con las obras, con los dones, y aquí nos está diciendo que hagamos los dones en amor. Pero nunca nos está diciendo que esto no sirve o una cosa no sirve. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice, mire, otra cosa de contraponer, cuando nos dice que es mejor vivir con bocado escaso, en los proverbios mucho hablan de eso, que con mujer rencillosa. Nunca nos están diciendo, ¿verdad? Que vivamos, ¿verdad?, nosotros en pobreza. En la esencia ahí no es que vivamos en pobreza, porque gente dice: prefiero vivir en pobreza y contento. No, simplemente nos está contraponiendo, que no quiere que nosotros estemos peleando. Obviamente Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces decimos: no, yo prefiero estar contento y con bocado escaso. Dios nos quiere bendecir, pero dice Dios: si tu problema va a ser que tú vas a estar bendecido y vas a estar peleando, entonces prefiero que tengas poco y no estés peleando. Pero Dios nos quiere ver bendecido. Entonces la Biblia contrapone así. Bueno, aquí Dios está contraponiendo dos cosas. ¿Qué está contraponiendo? Los sacrificios del pueblo. Está contraponiendo los sacrificios del pueblo con la actitud del corazón como ofrecen los sacrificios. Porque podríamos nosotros llegar a pensar y decir: Dios no quiere que ofrezcamos sacrificios entonces. Y no, eso no es lo que nos está diciendo aquí el profeta Amós. Lo que Dios nos está diciendo es: ofrezcan sus sacrificios, pero con la actitud, con el corazón correcto. Esta gente, mis hermanos, mire, esta gente mataba animalitos. Obviamente era lo que Dios pedía. El rey Salomón mató miles en toda su vida, miles y miles y miles de animales, y con todo y eso no les sirvió para arrepentirse. Incluso unos creen, cuando lee usted ciertas historias o creencias judías, unos creen que incluso Salomón, el rey Salomón, unos creen que incluso no podía, a lo mejor no entró ni al cielo por la manera que vivió su vida. Unos creen, cuando lee, le digo, ustedes, historia judía,
Unos creen que no entró al cielo incluso por la manera que vivió. Pero imagínense, ofreció sacrificios tras sacrificios. Entonces, ¿dónde quedaron los sacrificios? Cuando no vivió una vida bien delante de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios se agrada de los sacrificios. Obviamente nosotros no ofrecemos ya animales porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero Dios se agrada de los sacrificios. Se agrada, mis hermanos. Dios se agrada aún el esfuerzo que usted hace un miércoles estando aquí después de un día de trabajo, a lo mejor en la casa o en un trabajo secular que usted tiene con los hijos. Dios se agrada de esos esfuerzos. Se agrada Dios, se agrada. Pero sabe una cosa, de lo que más se agrada a Dios es cuando venimos aquí y ahora nosotros ofrecemos nuestras vidas en sacrificio vivo y venimos con un corazón contrito y humillado, porque Él no desprecia jamás, y derramamos nuestra alma y le decimos: Señor, estoy aquí, vine hoy el día, Señor, cansado, y a lo mejor no viene al 100%, obviamente, porque puede venir cansado, a lo mejor durante el día discutió con alguien, no sé, ¿verdad? No puede entregar su 100%, a lo mejor viene enfermo con un dolor o algo, pero como siempre digo yo, si trae 70% de energía para entregarle a Dios, entréguele el 70% a Dios. No le entregue simplemente 40 ni 60. Si le va a entregar a Dios, mis hermanos, lo que trae usted, entreguémosle todo a Dios. Todo lo que traigamos, entreguémosle a Dios. Dios dice aquí: estoy cansado de tu sacrificio. Y mira el punto que llega a Dios al decir que simplemente estaban haciendo las cosas por hacerlas. Aún hoy debemos reconocer que la adoración es mucho más que música, porque hoy la gente es lo que dice de la adoración. Qué tan bonita estuvo la adoración. La adoración es más que música. La música simplemente es una expresión de adoración. Es todo lo que es. Usted expresa su adoración con sus palabras, alabando, glorificando a Dios, y esa es una expresión de adoración. Otra manera de expresión de adoración es, como decíamos, venir al culto. Usted está adorando, mis hermanos, al venir al culto. Esa es una expresión de adoración. Pero a final de cuentas, lo más sublime de la expresión de adoración que usted le puede dar a Dios es su obediencia, mis hermanos, su obediencia. Cuando Abraham estaba enfrente de esa montaña, dice la Biblia que le dijo a sus sirvientes: esperadme aquí, dice, y usa una palabra bien tremenda que yo siempre digo: Señor, iba a matar a su hijo. ¿Por qué usa esa palabra él? Porque Abraham dijo: esperadme aquí, le dijo a los siervos, dice, y yo y el muchacho iremos allá, dice, y adoraremos. Y yo siempre pregunto y le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué Abraham dijo que iba a adorar allá si iba a matar a su único hijo? Y la respuesta que Dios me da es: porque la adoración suprema que uno puede expresarle a Dios es la obediencia, mis hermanos, la obediencia. Le obedecemos a Dios, y es por eso que nosotros hay veces que no sentimos: Señor, pero voy a obedecerte y voy a seguir. Siento como que voy a tirar ya la toalla, Dios, como que no siento nada, pero nos acordamos que la palabra dice que no es por vista, sino por fe andamos nosotros. Aleluya. Vamos hacia adelante, mis hermanos. La alabanza, la adoración es más que música. Medios de comunicación y planes paso a paso para las reuniones, e insisto, todo eso es una manera de adorar a Dios, una expresión, pero no es en sí la esencia. La adoración, el tipo de adoración que Dios recibe, debe de comenzar con el corazón de sus seguidores, que buscan honrarlo y agradarlo a Él. Jesús explicó y dijo: los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La verdadera adoración incluye la motivación pura, integridad
y la búsqueda de la justicia de Dios, y decirle al Señor: Señor, ayúdame a adorarte con todo el corazón. Con todo el corazón. Mire lo que sigue diciendo el profeta Amós del 25 en adelante. Dice el 25 con una pregunta: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Fíjese, le está diciendo, porque en la esencia, en el desierto no estaban todavía ofreciendo sacrificios, pero el Dios estaba esperando que aún ahí le adoraran. Antes bien, dice: llevabais al tabernáculo de vuestro Moloch y Kehuim, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces, porque no había una postura en su corazón de adoración, sino que al contrario se inclinaron a otros dioses, Dios dice: voy a traer castigo a ustedes. Y mis hermanos, algo que yo he estado lidiando, porque aún la palabra que del domingo, yo decía: Señor, orando y ayunando, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y algo simplemente que caía en mi mente y en mis manos es que Dios ponía en mi corazón que la sangre de la gente no va a estar en mis manos. Cuando Dios me pregunte qué hice con esa palabra, yo simplemente le voy a decir: Señor, la entregué tal como tú me la diste. El trabajo de un profeta era muy difícil, mis hermanos, muchas veces doloroso. Insisto, muchas veces de ellos, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De este profeta que Dios le dijo que se casara con una prostituta, y aún se le iba, y él tenía que ir a comprarla una vez más y pagar por ella. Algo muy duro. El profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón, al punto que hay un libro que básicamente casi el libro casi le podían poner el llorón, ¿verdad? Porque es lamentaciones. Se lamentaba de ver la situación de su pueblo. El profeta Isaías, muchos de ellos, un camino muy difícil, pero Dios esperaba que ellos hablaran así como Amós lo hizo. Al igual que Israel, si permitimos que algo compita por nuestra devoción incondicional, que debería pertenecer solo a Dios, nuestra adoración no tiene valor. Nadie ni nada más que Dios merece ese lugar en nuestro corazón. Como aprendieron los israelitas, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie, mis hermanos, con nadie. Y mire, usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios nos impartió, nos dio de sus atributos, pero hay atributos que Él no comparte con nadie. Como decíamos ahorita, ¿verdad? La autosuficiencia. Dios es autosuficiente y nosotros no. La autopresencia de Dios, que Dios está en todas partes. Nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio. Dios no. Entonces hay cosas que Dios no comparte con nadie, y una de esas cosas es su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Con nadie comparte Dios. Entonces no tratemos de brillar en la iglesia, no tratemos de brillar en la calle, no tratemos de brillar en el trabajo. Que brille la luz de Cristo en nuestras vidas. Seamos como la luna, que simplemente refleja la luz del sol. Ese debe ser nuestro trabajo. Que brille el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios no comparte su gloria con nadie. Imagínese al punto que se levantó Satanás. Y mire, no sé por qué estoy diciendo eso, pero lo voy a decir también el domingo. Mire, fíjese que Satanás fue creado, dice la Biblia. La Biblia menciona a varios ángeles, ¿verdad? A Miguel, ¿verdad? Y a Lucifer. Menciona a otros, ¿verdad? Pero con nombre. Y dice la Biblia que este ser fue creado, era precioso este ser, Lucifer. Bonito, o sea que Dios juntó las piedras más preciosas, todo el material más precioso, y lo creó a este ser, a Lucifer. Imagínese, tan bello era este. Y lo tremendo de esto, mire, yo pensaba algo, yo decía: Señor, ¿por qué el día de hoy la iglesia incluso se está infiltrando la música secular tanto en la iglesia? ¿Y por qué es tan fuerte la música secular a los oídos del humano? Estoy hablando de la iglesia, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan
seduce la música, porque este personaje, mis hermanos, si alguien sabe de música, si alguien sabe de notas y de los altos y de los sopranos y de los bajos y de todo, es el diablo, porque el diablo era líder de alabanza en el cielo. Imagínense, sabía de todo esto. Entonces él sabe cómo seducir a la gente. Sabe cómo seducir, y como decíamos, esto lo voy a decir también el domingo, pero el diablo sabe cómo seducir a la gente. Entonces imagínese, llegó un punto donde se miró en un espejo el diablo. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero se miró en un espejo el diablo y dijo: wow, yo estoy muy guapo, mira mi luz, mira yo brillo por sí solo. Quiso ser autosuficiente él. Wow, dijo el diablo. Se empezó a mirar, se empezó a notar, dijo el diablo, y dijo, y fíjese que porque eso no nada más pasa aquí en la tierra, también pasó en el cielo. Ahora no lo entendemos del todo, ¿verdad? Pero pasó en el cielo, que el diablo empezó a instigar a los ángeles y dijo: tú no has visto, yo voy a reinar y me voy a sentar en el trono. Y al punto que la Biblia dice que una tercera parte de los ángeles engañó el diablo. Imagínense, empezó a regar el chisme el diablo en el cielo, allí diciendo: yo voy a reinar. Y cuando se quiso sentar en el trono, quiso robarle la gloria a Dios. Dice el Señor Jesucristo que él miró cómo Satanás descendía. Dios no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Con nadie comparte su gloria. Entonces nuestro trabajo es venir con un corazón sincero delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a que mi devoción contigo sea incondicional y ofrecerte lo mejor. Que sea lo mejor. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo entró en el escenario, es una predicación en sí, pero cuando nuestro Señor Jesucristo entró en el escenario, dos cosas hizo en su ministerio de los 3 años. Una la hizo al principio, unos creen que fue el primer año, y otra hizo al tercer año. O sea que la hizo al inicio y la hizo al final. ¿Y sabe qué fue? Fue limpiar el templo. Cuando leemos la palabra, Juan nos dice que al inicio de sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, Jesús limpió el templo. Y luego al final también nos dice que otra vez limpió el templo, porque sabe que estaban haciendo estos personajes, como nos dice aquí en Malaquías donde leímos. Estos personajes tenían que ofrecer lo mejor del sacrificio, pero agarraban la ovejita de la pierna quebrada, o agarraban la ovejita que estaba a lo mejor con la oreja cortada, ¿verdad? A lo mejor sucia, y como que era como que ya lo que sea, las obras, básicamente, las obras. Y muchas veces nosotros así somos como humanos, le damos a Dios las obras. Entonces en nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde la Biblia nos dice que se enojó, y obviamente fue un celo santo, que se enojó y limpió, echó las mesas de los cambistas y dejó ir las palomas. ¿Por qué? Porque estaban ofreciendo las sobras, lo que a ellos querían como sobras, y Dios estaba pidiendo lo mejor. Dios espera lo mejor de nosotros. Como decíamos, miren mis hermanos, cuando estoy diciendo lo mejor, no estoy diciendo que vamos a ofrecer, obviamente siempre va a haber gente mejor que nosotros en diferentes áreas. Eso yo lo digo siempre. Siempre va a haber mejor gente, a lo mejor que ofrezca o que pueda hacer algo mejor. Pero yo le voy a ofrecer a Dios lo que mejor puedo ofrecerle. Yo sé que siempre va a haber gente mejor. Lo sé. Y no me voy a sentir mal y me voy a quedar tirado por eso. No. Pero no voy a dejar que eso prive de que yo le dé mi 100% a Dios. No voy a dejar. Si usted sirve cantando, dele con todo cantando. Si sirve en la área que sirva, démosle a Dios lo mejor. Mire lo que dice Miqueas capítulo número 3. Miqueas 3, 5 en adelante. Como le digo otra vez, son libros pequeños estos. Dice el 5: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Fíjese, o sea, eran comprados
¿Y a poco no les suena al día de hoy así los profetas? ¿No les suena el día de hoy los profetas? Depende cómo esté el cheque, así te voy a profetizar. Y así estaba el pueblo de Israel. Entonces esto no es nuevo. Por eso el diablo hasta es un tonto, porque piensa que puede crear. No crea nada el diablo. No tiene poder creativo el diablo. El único que tiene poder creativo es nuestro Dios, mis hermanos. El diablo usa las mismas artimañas y los mismos engaños ahora. ¿Quién será más tonto? Si el diablo o la gente que se deja engañar, porque usa lo mismo, mis hermanos, lo mismo, la misma mentira. Dice el 6: por tanto, de la profecía se os hará noche, dice, y oscuridad del adivinar, dice, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día, dice, se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Y el 8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Fíjese cómo estaba Miqueas, del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas decía: yo les voy a decir la verdad, no lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que su espíritu, su alma necesita, decía Miqueas. Los profetas falsos eran profetas egocéntricos, y así está el día de hoy la iglesia, mis hermanos. Y lo crítico es que la gente anda tras esta gente. Es lo crítico. En la opinión de Miqueas, los grandes pecados que traerían el juicio de Dios era la injusticia y la opresión, y muchos falsos profetas eran culpables de esos pecados. En pocas palabras, los profetas falsos engañaban a la gente para satisfacer sus propios intereses egoístas. Y así está el día de hoy la iglesia, comprándole carros del año a los predicadores. Y no estoy diciendo que usted no puede bendecir a un siervo, sí lo puede hacer, pero no a punta de engaños. Y como siempre les he dicho, si un día se para aquí alguien a pedirles dinero, a menos de que Dios les diga, denle, si no, no les den, mis hermanos. Si un día alguien, un loco, una loca, y disculpe la expresión, se para en este púlpito sin pedir permiso, empieza a entregar sobres, no le den nada si no es de Dios. Eso yo les digo, porque obviamente siempre se filtra uno, ¿verdad? Ahí que anda pidiendo sus propios intereses. Entonces, obviamente nosotros tratamos de ser lo más cuidadosos quien compartimos este púlpito, pero por si en un día se levanta así alguien, mis hermanos, no les den nada, a menos de que sea de Dios. Si es de Dios, dele para adelante, porque yo creo que todavía Dios habla de esa manera. Lamentablemente todavía abundan los depredadores religiosos. Las iglesias que creen que Dios todavía habla hoy pueden ser especialmente susceptibles a los falsos profetas. Y es por eso que decía, porque nosotros creemos y sabemos que Dios habla todavía, podemos estar nosotros abiertos obviamente en esa manera. Ahora, le puedo dar un consejo en cuanto a la profecía. Le puedo dar un consejo. Yo en lo personal, a mí me han profetizado y nos han profetizado incluso como pareja con mi esposa, y hay profecías que no se han cumplido o se han cumplido a la mitad. ¿Qué hago con la profecía yo? Número uno, primeramente digo: Señor, si es tuya se va a cumplir, si no, no. Así es como yo no me emociono, mis hermanos. Cuando vienen a mí me han dicho: vas a tener un carro del año, una casa del año y no sé qué tanto, y que tu ministerio aquí. Yo no me emociono, mis hermanos. Yo no me emociono. Yo digo: Señor, si se cumple viene de ti, si no, no. La creo con fe obviamente, pero así es como debemos tomar la profecía. Porque la gente el día de hoy, y déjenme ir un poquito más allá, la gente el día de hoy anda profetizando, ¿verdad? Que Dios va a bendecir, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Pero lo triste es que muchas veces esta gente anda en pecado y Dios no puede bendecir el pecado. No puede bendecir el pecado. Si andamos en pecado, Dios no va a bendecir nada, mis hermanos. Nada. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras vidas para que Dios pueda bendecirnos. Entonces, ¿qué hago con la profecía? Número uno es, digo: Señor, si es de ti, se va a cumplir. Y número dos, si no se cumple, yo no le echo la culpa a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no le echo la culpa a Dios.
No digo, Señor, ¿por qué me hablaste si no se cumplió? No, mis hermanos, porque los hombres y mujeres cometen errores incluso en cuanto a la profecía. Se pueden cometer. O hay gente que da la profecía en mitades o le añaden muchas veces, como en el testimonio de esta hermana, ¿verdad? Que no puedo decir, ¿verdad? Pero a nosotros familiares le pasó así. Le pasó a un familiar de nosotros donde vino una pastora, ¿verdad? Le dio la profecía que iba a estar embarazada y sí, dicho y hecho, estaba embarazada, pero no sabían ellos. Y le dijo, iba a ser un niño, no recuerdo que iba a ser si un niño o niña. Niño parece. Llegó a la casa, pintó todo el cuarto de azul, creyéndole obviamente la palabra de Dios. Y pasaron los días, pasaron las semanas y sí estaba embarazada. Entonces Dios habló y ya estaba embarazada. Pero pintaron todo el cuarto de azul, compraron todo y no sé qué tanto hicieron, ¿verdad? No recuerdo qué tanto hicieron, al punto que cuando nació el niño, no era niño, era niña. ¿Y sabe qué hizo? Y eso sí me gustó de la palabra de la persona que dio la profecía, la pastora o profeta, no sé qué ministerio tenía, que vino y dijo, me equivoqué. Y yo eso lo respeto aún de gente que hace eso, que puede decir me equivoqué, porque Dios me dijo que esto, pero no me dijo esto. Entonces, insisto, ¿qué hago con la profecía? Número uno, yo no me emociono, porque si estoy en pecado, Dios no bendice el pecado. Y número dos, pero ¿qué hago con la profecía? Es si se cumple, gloria a Dios, y si no se cumple, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted puede decir, ¿es un escapismo? No es un escapismo. Dios es bien claro en el Antiguo Testamento y dice, ¿cómo vas a saber que es un profeta o profeta? Si se cumple la palabra que habló esta persona. Así de simple. Y es lo que yo tomo doctrinalmente en cuanto a la profecía. La deshonra final de los falsos profetas. Mire lo que dice Zacarías, capítulo número 13. Zacarías 13. Zacarías es un libro antes de Malaquías. Entonces estaba Malaquías y luego sigue, antes está Zacarías. Zacarías 13 del 1 en adelante dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, a los profetas falsos. Imagínense qué precioso va a ser ese día. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira. Fíjese, entonces no está diciendo que no profeticen, está diciendo que no va a haber profetas falsos. Entonces Dios, su corazón es que haya gente, mujeres, hombres que profeticen y hablen su palabra, mis hermanos. Es para edificación. Ahora, nosotros obviamente no estamos viviendo de eso, pero sí Dios puede revelar por medio de una palabra de ciencia, de sabiduría, algo que usted está pasando o que va a pasar o que ya pasó, y Dios simplemente confirmando algo. Dice, aún sus padres le van a decir, cállate, eres un mentiroso. Le van a decir sus padres. En el nombre de Jehová, dice, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetice, dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, dice, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, dice, y dirá, yo no soy profeta, dice, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Dios va a llegar un momento donde va a traer a juicio a toda esta gente, lo va a traer, mis hermanos. Entonces, no pensemos que se están saliendo con las suyas, y tampoco nos enfoquemos tanto y nos metamos en el morbo de los videos, porque eso es lo que es, mis hermanos. No nos metamos tanto en el morbo de los videos. No estemos ahí con esa comezón de ver y de oír lo que están haciendo esta gente. Yo entiendo que muchas veces es hasta divertido lo que hacen, pero no nos metamos en el morbo de los videos de estas gentes que están haciendo. Un día me enseñaban un video de un profeta o de un pastor, no sé, ¿verdad? Que tenía un mazo ungido, era un martillo ungido, grandote el mazo, y a la gente le tocaba la frente, ¿verdad? Y la gente se caía. Y así hay gente con barbaridades que sale, mis hermanos, con barbaridades que sale.
Entonces, tengamos cuidado, pero con todos estos videos, no nos metamos en el morbo de eso. Mejor metámonos en cosas que nos edifiquen nuestras vidas. Regresemos a Malaquías y con este concluimos. Malaquías 1, del 6 en adelante. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios está preguntando, imagínese. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios constantemente por medio de Malaquías les hace preguntar y que ellos pregunten. Pero estas preguntas no son para cuestión de información y de crecimiento, sino son cuestión de duda, pero una duda no santa. Porque el problema del pecado, mis hermanos, y cuando estamos en pecado nosotros, es que obviamente ellos todavía creían que eran hijos de Dios, porque eran la nación escogida. Y decían, somos hijos de Dios. Y el problema de este tiempo y el tiempo de ahorita que vivimos es algo que le está haciendo daño a la iglesia, es los tiempos de la supergracia. Le está haciendo mucho daño. La gente vive en pecado y no mira su pecado. Es por los tiempos de la supergracia que vivimos. Porque pensamos que Dios nos va a bendecir y Dios nos va a bendecir. Y Dios dice, quiero que cambies tu vida. Quiero que cambies tu vida. Pero escuchamos y decimos, escuchamos al profeta y decimos, Dios nos va a bendecir. ¡Wow! Y ya no necesitamos, no tenemos la necesidad de cambiar. Así estaba el pueblo de Israel y decía, tú eres mi Padre. ¡Wow! ¡Qué bueno! Dios me ama. Dios me ama. Y volvía y regresaba hacia los mismos pecados y los mismos sacrificios. Tú eres mi Señor, wow, tú eres mi Señor, vivimos bajo tu señorío. Pero se regresaba y vivía de la misma manera. O sea, estaban viviendo bajo la gracia de Dios como Padre y Dios como Señor. Pero Dios le está diciendo, si soy su Padre, ¿dónde está el amor? Si soy su Señor, ¿dónde está el temor? Entonces Dios estaba pidiendo una acción, pero con una actitud del corazón correcta. Es la manera que Dios le pedía. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar, dice, aquí ya Dios recriminándole a ellos, dice, en que hemos menospreciado tu nombre, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podréis agradar si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y eso es muy duro, mis hermanos, muy duro. Y les soy sincero, es algo que yo constantemente trato de examinar mi vida. Porque aquí cae el dicho que dice, muchas veces nosotros nos podemos ocupar tanto en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. ¿Qué le quiero decir con esto? Es, como les decía, como pastor, como hermano en Cristo. Escúcheme esto, por favor. Como pastor, como hermano en Cristo,
escúchame por favor esto, porque esto es crítico que lo escuche. Como pastor, como amigo en Cristo, como hermano en Cristo, yo le agradezco que venga a la iglesia. Me da gusto cuando viene a la iglesia. Me da gusto, me da gusto, me da gusto, me da gusto por usted. Me da tristeza y lloro cuando la gente no viene a la iglesia. Yo como pastor, yo hombre, yo. Ahorita no dejamos a Dios a un lado. Yo me da gusto porque sé que es por su bienestar. Yo como hombre, porque como hombre, ¿verdad? Como pastor, como su amigo, como hermano en Cristo, porque sé cuando hacemos el esfuerzo de venir a la iglesia, y yo digo, Señor, aún a veces hasta arrastras venimos. Yo sé que Dios mira con agrado eso. Yo le agradezco que viene a la iglesia. Yo le agradezco que viene y toma el tiempo de escuchar y venir y alabar a Dios, ¿verdad? Y obviamente venir y sentarse aquí. Le agradezco todo el servicio que usted hace, mis hermanos. Yo otra vez como pastor, yo como amigo en Cristo, como hermano en Cristo, yo le agradezco. Le agradezco a aquellos que sirven y apoyan y que traen a veces jugos y para la escuela dominical, ¿verdad? Para la escuela de niños, perdón. Le agradezco a aquellos que sirven. Yo como pastor, como amigo de usted, como hermano en Cristo, yo le agradezco. Le agradezco todo su esfuerzo que usted hace. Pero Dios mira más que eso. Dios dice que en medio de todo eso nunca dejemos de adorarle, que el sacrificio que le ofrezcamos no sea a medias, mis hermanos, que no digamos como un hermano. Y yo decía, ¿por qué está diciendo eso? Hasta con mi esposa nos miramos y decimos, ¿por qué dice eso? El hermano cuando estaba dirigiendo decía, hermanos, pues ya estamos aquí, pues hay que adorar. No debe de ser así, mis hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. No debe de ser, pues ya estamos aquí, vamos a adorar. No debe de ser así. Nuestro sacrificio debe de ser sin manchas. Nuestro sacrificio a Dios, allí es donde ya yo como pastor, yo no le agradezco, ¿verdad? O no me meto en eso. Es entre usted y Dios, que su sacrificio, que lo que usted haga para Dios, Dios le llegue como ofrenda agradable a Él. Que si usted viene a la casa de Dios, que si usted va a dar algo, que no sea regañadientas, que si usted va a ofrendar algo, que no sea a regañadientas, sino que diga a Dios, Señor, esto es mi sacrificio vivo, Dios, lo que te voy a entregar, Padre. Insisto, mis hermanos, yo les agradezco, pero quiero que usted llegue a un punto de relación con Dios donde usted entregue su vida entera a Dios y que se meta en el servicio. Y qué bueno por eso, porque Dios está pidiendo eso. Pero más que eso, que usted viva una vida en sacrificio agradable para Dios, para Dios, para Dios. Que no lleguemos nosotros al punto donde digamos, Señor, yo hice todo en tu nombre, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice esto, y que lleguemos al cielo y que Cristo nos diga, no los conozco, no los conozco, no sé quién son ustedes. No hagamos las cosas, el servicio a Dios, y nos olvidemos del Dios del servicio. No, mis hermanos, no. Así estaba el pueblo de Dios en Malaquías. Se había olvidado de Dios y estaban haciendo las cosas simplemente por hacerlas. Yo no quiero que lleguemos a ese punto. Yo quiero que le ofrezcamos a Dios lo mejor siempre. Aunque hoy en día no hay necesidad de sacrificios de animales, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todavía estamos llamados a ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Cualquier cosa menos es un insulto para Dios, mis hermanos. Su vida, mi vida, la debemos ofrecer en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable. Y cualquier cosa menos que eso es un insulto grave para Dios. Entonces, no le entreguemos a Dios las obras. Si venimos, como le digo otra vez, si venimos
Yo les he dicho, por ejemplo, ¿verdad? Yo ando lidiando ahorita con la ciática, y así como ahorita estoy predicando, me da un dolor aquí, ¿verdad? Muy fuerte. Y por eso a veces hasta me desbalanceo un poco por el dolor. Pero el punto que quiero hacer es, yo no puedo poner eso y decir, Señor, vengo nada más al 50%, Dios, porque como dice el hermano Ceniceros, una llanta no me trabaja, Señor. No me trabaja una llanta, dice el hermano Ceniceros. Nada más me trabaja una llanta. Pero Dios quiere que con una llanta, si es el 50%, le adore y le exalte con todo mi corazón, mis hermanos. Que le adoremos a Dios. Que si usted viene cansado del trabajo, insisto, yo entiendo, lo entiendo. Venimos cansados del trabajo. Las hermanas, hay veces que los niños son bien tremendos y mandarlos a la escuela, y luego con problemas con los niños, con los jovencitos, y luego que el esposo deja los zapatos y los calcetines en la sala, ¿verdad? Y que tiene que levantar, y muchas veces ellas trabajan y todavía tienen que limpiar la casa. Lo entiendo que es cansado, como cantaba ahorita el canto, ¿verdad? Las ansiedades de la vida, los problemas, lo entiendo todo eso, mis hermanos. Pero también entiendo que Dios es digno de suprema alabanza, y venimos a adorarle con Él, al Espíritu y en verdad, mis hermanos. Debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y como empezábamos, termino de esa manera. Como empezábamos, qué precioso es que cuando un pueblo de Dios, imagínese que cuando alabamos, para mí es algo precioso, y cuando se ilustra de una manera tremenda. Imagínense que estamos alabando a Dios y que Dios se pasee en medio de su pueblo cuando usted le está adorando. Imagínense, es como que si Dios se paseara en medio de las bancas cuando un pueblo le está adorando. Para mí eso es algo precioso. Pero todo empieza obviamente con venir a la iglesia. Pero lo segundo es cómo venimos, con qué actitud venimos a nosotros, porque podemos estar cantando y no estar adorando. Podemos estar cantando y no estar adorando. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si un pueblo se une a adorar en espíritu y en verdad a Dios, mis hermanos? Dios va a descender. Y como decíamos siempre, yo algo que yo digo es, el beneficio de la adoración no es para Dios, porque Dios no necesita de nuestra adoración. Dios no necesita de nuestra adoración, mis hermanos. Como decíamos al principio, si Dios necesitara algo, dejara de ser Dios. Dios es autosuficiente, no necesita de nada. Entonces, el beneficiado en la adoración somos usted y yo. Cuando adoramos a Dios con todo nuestro corazón, Dios se hace presente. Y quien quite, cuando Él se hace presente, se hace propicio a nuestra necesidad. A lo mejor Él salva, a lo mejor Él sana, a lo mejor Él liberta, a lo mejor Él obra en nuestra necesidad. Entonces adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Agradar a Dios no tiene que ver con usted o su sacrificio. Tiene que ver con venerar a Él. Porque muchas veces venimos y decimos, Señor, no me gustó. Señor, es que esto, Señor, es que el otro. La adoración a Dios no tiene con qué le gusta a usted, o cómo le gusta a usted, o cómo se siente usted. Es que tenemos que venerarlo a Él, de tal manera que su nombre sea exaltado entre las naciones. Cuando manejamos livianamente la gloria, lo que la gloria de Dios trae, estamos obrando en contra de sus propósitos. A lo largo de la historia podemos ver eso. Pero cuando nosotros, mis hermanos, adoramos a Dios con todo nuestro corazón, le entregamos a Él y lo veneramos a Él, mis hermanos, mis hermanas, Dios se hace presente en nuestras vidas. Se hace presente en nuestras vidas. Cuando un pueblo de Dios lo deshonra, impedimos que su grandeza se manifieste a las personas que aún no le conocen. Entonces honremos a Dios. Honremos a Dios. Concluyo con esto. Dios censura a quienes distorsionan su verdad. Dios los censura y los va a censurar. Llega un punto, obviamente, donde decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero va a llegar un día, mis hermanos, que Dios va a cortarlos a ellos, a estos falsos profetas que están engañando y engordándose, y engañan a su pueblo. Así que el pueblo de Dios debe discernir entre lo verdadero y lo falso. Este es un asunto de vida y de muerte eterna. Los falsos profetas traen confusión y destrucción a la iglesia, pero los pasajes que hemos leído hoy nos ayudan a identificarlos por sus palabras, acciones y actitudes. Dios nos ama y quiere hablarnos constantemente. Dios nos ama, mis hermanos.
Aún dice la Biblia que aquellos que son hijos de Dios son dirigidos, son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios quiere hablarle, quiere dirigirlo. Quiere hablarle, quiere dirigirlo. Dios nos ama y nos quiere dirigir. Cuando andamos en el Espíritu y crecemos en sabiduría, estudiando la palabra, podemos oír y entender lo que Él nos dice. Lo que Él nos dice. Entonces, todo esto que estamos viendo de los falsos profetas, de los apóstoles, de los profetas menores que estamos viendo, no es para que nos asustemos y huyamos de lo verdadero, nos escondamos de lo verdadero. No, es simplemente para que protejamos lo verdadero, para que sobreguardemos nosotros eso y le digamos al diablo: tú no puedes entrar aquí, porque la iglesia de Cristo tiene que ser edificada. ¿A poco usted no necesita una palabra de Dios, mis hermanos? Yo creo que todos de aquí necesitamos una palabra de Dios. Yo creo que todos. Entonces Dios quiere hablarnos. Dios quiere que nosotros nos levantemos creyendo. Y no vamos obviamente a vivir nosotros de eso, insisto, porque nosotros vivimos de su palabra preciosa. Pero Dios quiere dirigirnos por medio de sus palabras también aún así. Y yo sé que gente dice que ya cerraron las profecías, que en el libro de Hechos cerraron las profecías. Pero con el respeto obviamente a la palabra de Dios, nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo. No podemos limitar al Espíritu Santo. Insisto, no le estoy faltando de respeto a la palabra de Dios. Pero el mismo Espíritu que la inspiró es el mismo Espíritu que nos puede hablar el día de hoy. Y no estoy diciendo que le estamos añadiendo a este libro, no. Pero sí estoy diciendo que Dios sigue hablando el día de hoy a nuestras vidas y nos puede hablar. ¿Qué le parece si le decimos a Dios: Señor, ayúdame, guárdame de lo falso, pero déjame, Dios, experimentar tu palabra en mi vida, lo verdadero en mi vida? Yo sé que muchos de nosotros necesitamos una palabra. Muchos de nosotros necesitamos una palabra. Y obviamente a veces nos metemos en situaciones y decimos: Señor, solamente una palabra tuya me va a sostener. Mis hermanos, mis hermanas, dejemos que Dios nos hable, pero al mismo tiempo rechacemos lo falso. Rechacemos lo falso. Y como decíamos, no nos metamos en el morbo de todas estas cosas. Al contrario, mejor edifiquémonos en lo bueno y en lo santo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y adoramos a Dios? Y con la actitud de nuestro corazón, con la actitud de nuestro corazón.